Eran las 11 de la noche en un campamento a 4.200 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de los Andes. El geólogo senior tenía sobre la mesa 47 páginas de registro de perforación diamantina, 3 vasos de café frío y una reunión con el directorio a las 8 de la mañana. La pregunta que debía responder era simple en apariencia, brutal en su exigencia: ¿seguimos perforando o cerramos el programa? Esa pregunta, con todo el peso económico que implica, decenas de miles de dólares por metro de sondaje, equipos movilizados, contratos firmados, inversores esperando, se responde con datos, con correlaciones, con experiencia, con la capacidad de ver patrones donde otros solo ven columnas de números. Durante décadas, esa capacidad fue el monopolio exclusivo del profesional con años en el campo. Hoy, sigue siéndolo. Pero algo cambió. Ahora ese profesional puede tener, en el bolsillo de su chaleco, un asistente que procesa, organiza, correlaciona y sintetiza esos datos en minutos. No para reemplazar el juicio geológico, para amplificarlo. Ese asistente se llama Claude. El problema de la interpretación de datos. Antes de hablar de soluciones, hay que entender el problema en profundidad. Un registro de perforación diamantina, lo que la industria llama un drill log, no es simplemente una tabla de datos. Es la historia comprimida de millones de años de procesos geológicos, narrada en centímetros de testigo de roca. Cada intervalo registra litología, alteración, estructura, mineralización, RQD, Rock Quality Designation, recuperación de testigo, y en el mejor de los casos, leyes de los metales de interés. Un solo sondaje de 500 metros puede tener entre 200 y 500 intervalos individuales. Ahora multipliquen eso por una campaña de exploración típica: 15, 20, 50 sondajes. Y agreguen la presión de tiempo, los datos incompletos, las inconsistencias entre logueros, y la necesidad de correlacionar todo en una narrativa coherente que justifique la siguiente decisión de inversión. El problema no es la falta de datos. Es la sobrecarga de datos sin el tiempo para procesarlos. Aquí es exactamente donde Claude entra en juego. ¿Qué es Claude y por qué es diferente? Claude es un modelo de lenguaje de gran escala desarrollado por Anthropic, una empresa de inteligencia artificial fundada con un enfoque explícito en la seguridad y la utilidad genuina de la IA. A diferencia de lo que muchos profesionales imaginan cuando escuchan inteligencia artificial, Claude no es una base de datos de respuestas predefinidas ni un buscador glorificado. Claude razona. Analiza contexto. Detecta patrones en texto estructurado y no estructurado. Puede tomar una columna de datos crudos de perforación y devolver, en segundos, un análisis que normalmente llevaría horas de trabajo manual. Pero lo que lo hace especialmente poderoso para el trabajo geológico no es solo su velocidad. Es su capacidad para adaptar el análisis al contexto específico que el usuario le proporciona. Si le decís que trabajás en un depósito porfídico cuprífero en San Juan, Argentina, Claude ajusta su razonamiento a ese tipo de sistema. No trabaja con respuestas genéricas. Trabaja con tu problema. El flujo de trabajo en 5 minutos. Vamos a lo concreto. Porque la promesa del título no es hipérbole. Con la metodología correcta, es posible pasar de datos brutos de perforación a un análisis interpretativo sólido en menos de 5 minutos. Paso 1. Preparar el prompt con contexto geológico, 60 segundos. El error más común que cometen los profesionales al usar herramientas de IA es tratarlas como motores de búsqueda, hacer preguntas vagas y esperar respuestas mágicas. Claude no funciona así, y ningún profesional debería querer que lo hiciera. La clave está en el prompt de contexto. Antes de pegar cualquier dato, hay que darle a Claude el marco interpretativo que un geólogo senior tendría en la cabeza al revisar esos registros. Esto incluye tipo de depósito, región y provincia tectónica, metales de interés, fase del proyecto, y preguntas específicas que necesitas responder. Paso 2. Estructurar y pegar los datos. 90 segundos. Los datos de perforación pueden estar en distintos formatos: planillas Excel exportadas a CSV, tablas de Word, o incluso datos que el propio geólogo fue registrando en campo. Claude puede procesar todos estos formatos siempre que los datos estén organizados con cierta coherencia. El formato ideal para pegar en Claude es una tabla simple con encabezados claros. No hace falta que los datos sean perfectos. Claude puede trabajar con datos incompletos, inconsistencias de nomenclatura entre distintos logueros y columnas faltantes. Paso 3. Solicitar el análisis estructurado. 30 segundos. Con el prompt de contexto y los datos ya provistos,
El siguiente paso es especificar el formato de salida. Esto es crucial, porque un análisis sin estructura es casi tan inútil como no tener análisis. Podés pedir, por ejemplo, una tabla de correlación litológica por tramos, un listado de zonas de alteración ordenadas por potencial económico, un resumen ejecutivo en 3 viñetas para presentar al directorio, una lista de banderas rojas geomecánicas con su nivel de riesgo, o sugerencias de posicionamiento para sondajes de seguimiento. Paso 4. Revisión crítica y ajuste iterativo, 60 a 90 segundos. Este paso es donde el criterio profesional es insustituible. Claude puede producir un análisis excelente, pero el geólogo es quien valida, cuestiona y refina. La interacción iterativa es la forma de trabajo más poderosa. Por ejemplo, tu análisis de la zona entre 270 y 340 metros es correcto, pero hay un dato adicional. En el sondaje de DH013 paralelo a 75 metros al norte, ese mismo intervalo mostró un RQD de 55% y leyes de 1,1% de cobre. ¿Cómo modificaría eso tu interpretación de la brecha hidrotermal y tu recomendación de malla? Paso 5. Exportar y documentar, 30 segundos. El análisis producido por Claude puede copiarse directamente a un informe, una presentación de PowerPoint o una planilla de trabajo. Con un pedido adicional, Claude puede reformatear el contenido para distintos destinatarios. En total, menos de 5 minutos desde los datos brutos hasta un análisis interpretativo estructurado, revisado y listo para usar. Casos de uso concretos. Uno de los trabajos más tediosos, y más críticos, en exploración es la correlación litológica y de alteración entre múltiples sondajes. Claude puede tomar los registros de 4 o 5 sondajes simultáneamente y generar una correlación preliminar que identifique que unidades litológicas son continuas entre sondajes, donde hay cambios bruscos que sugieran estructuras o fallas, y cuáles son las zonas de mayor consistencia en ley y alteración. Los depósitos porfídicos presentan una zonación de alteración clásica, propilítica en la aureola distal, fílica en el halo intermedio, potásica en el núcleo, que es clave para entender la geometría del sistema. Con Claude, podés describir los ensamblajes mineralógicos de alteración observados en cada tramo y pedirle que infiera la zonación, evalúe la madurez del sistema, y sugiera hacia dónde apuntar los próximos sondajes. El RQD, Rock Quality Designation, es uno de los parámetros más directamente relacionados con la estabilidad de las excavaciones. Claude puede ayudar a contextualizar estos datos, identificar tramos de riesgo geomecánico diferenciado, y sugerir protocolos de perforación o diseños de sostenimiento ajustados a cada zona. La redacción de informes técnicos bajo estándares como el NI 43 a 101 canadiense es un proceso que consume tiempo desproporcionado al valor que genera. Con Claude, es posible alimentar los datos técnicos y recibir borradores estructurados de secciones del informe que el Qualified Person puede revisar, ajustar y firmar con su sello profesional. Uno de los desafíos más subestimados de la exploración minera es la comunicación. Cómo explicarle a un directorio, a un inversor o a una comunidad local que significa que un sondaje intersectó 250 metros de alteración fílica con venas A y B. Claude puede tomar ese lenguaje técnico y traducirlo a un comunicado claro, preciso y accesible para distintas audiencias. Lo que Claude no puede hacer. Sería deshonesto presentar esta herramienta sin hablar de sus límites. Claude no tiene percepción sensorial. No puede ver la textura de la roca, sentir el peso de un testigo, detectar el olor a azufre que a veces delata una zona de alteración. El conocimiento que viene del campo, de años tocando rocas, es irreemplazable. Claude no tiene acceso a datos en tiempo real ni a tu base de datos interna, a menos que vos los ingreses explícitamente. No conoce los modelos geológicos propietarios de tu empresa, los resultados de análisis geoquímicos que aún no le mostraste, o las conversaciones informales que tuviste con el maquinista de perforación. Claude puede equivocarse. Como cualquier herramienta, puede generar interpretaciones incorrectas. El criterio profesional del geólogo es el control de calidad indispensable. Siempre. Claude no firma informes técnicos. La responsabilidad profesional, la firma del Qualified Person, la ética del trabajo geológico, todo eso sigue siendo humano. Como debe ser. Relevancia para la minería latinoamericana. América Latina es una de las regiones mineras más importantes del mundo. Argentina, Chile, Perú, Brasil, México y Colombia concentran algunos de los depósitos más grandes y estratégicos del planeta en cobre, oro, plata, litio y otros minerales críticos. Pero la industria minera latinoamericana enfrenta desafíos específicos que hacen que herramientas como Claude sean especialmente valiosas.
escasez de profesionales altamente especializados, proyectos en regiones remotas con conectividad limitada, presión de tiempo y costos de perforación, y necesidad de comunicación multistakeholder. Ejemplo de un prompt completo. Para que puedas empezar a usar esta metodología de inmediato, aquí va un prompt completo y probado. Solo tenés que reemplazar los corchetes con los datos de tu proyecto. Actúa como un geólogo senior con 20 años de experiencia en yacimientos, entre corchetes, tipo de depósito entre corchetes, país o provincia. A continuación te paso los datos brutos de un registro de perforación diamantina con profundidad, litología, alteración, mineralización, RQD y leyes de entrecorchetes, metales de interés. Pegar la tabla de datos. Analiza. A. Correlación litológica entre tramos e identificación de unidades principales. B. Zonas de alteración potencialmente mineralizadas, ordenadas de mayor a menor potencial económico. C. Sugerencias de malla de perforación de seguimiento con justificación geológica. D. Riesgos geomecánicos identificables por tramo con nivel de riesgo, alto, medio o bajo. Presenta tu análisis primero en formato tabular por ítem, y al final incluí un resumen ejecutivo de exactamente 3 viñetas para el jefe de geología, redactado para una audiencia técnica senior. El futuro del trabajo geológico. Hay una conversación que se repite en los departamentos de geología de todo el mundo. ¿La inteligencia artificial va a reemplazar a los geólogos? La respuesta honesta, informada y optimista es no. Pero va a transformar radicalmente qué parte del trabajo del geólogo consume su tiempo y su energía. El trabajo repetitivo, sistemático y basado en el reconocimiento de patrones en grandes volúmenes de datos va a ser cada vez más asistido por IA. Eso no es una amenaza. Es una liberación. Libera al geólogo para que haga lo que solo él puede hacer: estar en el campo, construir relaciones con las comunidades, tomar decisiones estratégicas bajo incertidumbre. Para estudiantes de geología. Si estás cursando tu carrera y llegaste hasta aquí, este párrafo es especialmente para vos. Tenés una ventaja que ninguno de tus colegas más experimentados tuvo cuando empezó. Estás creciendo profesionalmente en el mismo momento en que estas herramientas están madurando. Mi recomendación concreta: la próxima vez que tengas datos de prácticas de campo o de tu proyecto de tesis, hacé el ejercicio. Toma tus datos de perforación o de mapeo, construí un prompt con el contexto geológico, y pedile a Claude que analice lo que tenés. Después compará su análisis con el tuyo. Discutí las diferencias. Aprendé de ambas perspectivas.